tener actividades como esta, de esta naturaleza, en donde, por supuesto, trabajamos lo relativo a nuestra historia patria, a la historia de la patria grande, en donde hacemos análisis geopolítico, lo estratégico, y nos miramos, porque muchas veces es tanta la rapidez, la instantaneidad, la superficialidad del mundo que estamos viviendo, que no tenemos un espacio y un tiempo para estudiar lo que somos, para revivir nuestra historia y para conmemorar a nuestras gestas y a nuestros héroes y heroínas. Particularmente hoy tenemos este conversatorio en función de la conmemoración del bicentenario de Ayacucho, y agradecemos entonces la propuesta de estos profesores, de estos historiadores, de estos maestros que siempre están en este intercambio de saberes en la materia. Me refiero a Ángel García, que siempre es invitado permanente de esta casa, Abraham Toro, que a su vez también es representante del Ministerio de Educación Universitaria de la Universidad de Carabobo, a nuestro amigo, estudiante y gran profesor también en el sector secundario de la educación venezolana, a Manuel, que de verdad son personas que están con nosotros en ese pensar y repensar lo que somos como sociedad y nuestras raíces históricas, tan importantes para nosotros. Personas que también han sido reconocidas desde el municipio, desde distintas instancias, porque nosotros tenemos que darle valor a las personas que lo tienen, a personas que van dejando huella en nuestra sociedad, en nuestras comunidades, en nuestros estudiantes, y que son parte de ese acervo que se construye día a día en nuestra cotidianidad. Este conversatorio, que va a ser pues a tres voces, como lo dice allí nuestro flyer, Ayacucho, la consagración de la independencia suramericana, va a estar desde las miradas y desde el pensamiento de cada uno de ellos. Abraham, creo que va a empezar Ángel, ¿verdad? Ángel García, luego vamos a tener a Abraham Toro y luego a Manuel Silva. Nos encanta que hoy estén estudiantes de la Universidad de Carabobo, bueno, y otro público presente. También ya le daremos la bienvenida, conversaba temprano, con un invitado especial que tenemos hoy. Ya tendremos la oportunidad de saber de él cuando estemos ya en el desarrollo de este conversatorio. Bueno, y a todos los colegas que están presentes y que siempre, con nosotros participan de estas actividades. No quiero comenzar a nombrarlos porque se me van a ir quedando de repente por fuera alguno de ellos. Y bueno, nos encanta también tener con nosotros a la profe Lilia, que es la presidenta de la Sociedad Bolivariana de Venezuela, del capítulo Carabobo, que también mantenemos un estrecho vínculo, porque el pensamiento bolivariano hay que seguirlo fortaleciendo y recreando en las nuevas generaciones. El libertador Simón Bolívar no solamente ha sido el gran hombre de nuestro país, de lo que hoy se conoce como Venezuela, sino un gran latinoamericano y un hombre universal, de manera que insistiré en ello en la cotidianidad. Creo que es un imperativo cotidiano. De manera que agradecida por la presencia y por la propuesta, y que este espacio siempre con los brazos abiertos sirva para que ustedes,
manifiesten todo aquello que haga mejores hombres, mejores mujeres, mejor ciudadanía en Venezuela y mejores patriotas. Bienvenidos y bienvenidas. Montesquieu decía que dichosos aquellos los pueblos que pueden contar su historia desde el aburrimiento. Venezuela no tiene para nada una historia aburrida, ¿no? Tiene una historia de mucho movimiento, de muchos héroes, de muchos hechos históricos de relevancia y, bueno, por supuesto, conmemorativos, pues estamos prácticamente en la era bicentenario, en la era donde estamos viviendo 200 años pues, de distintas batallas, de distintos hechos relevantes pues, dentro de la historia o de la historiografía venezolana y suramericana y latinoamericana también pudiéramos decir. Yo titulé esta presentación La batalla de Ayacucho, 200 años de lucha por la verdad y la unidad de nuestros pueblos. ¿Por qué por la verdad en principio? Es bien sabido que ha habido un discurso, una narrativa en los últimos años contraria a lo que venimos haciendo en Venezuela, inclusive muy de venida de España, muy de venida de los Estados Unidos, para muestra un botón ahorita con esa ley que coloca la ley Simón Bolívar o la ley Bolívar en contra precisamente de nuestro desenvolvimiento económico, utilizando el nombre del padre de la patria para mancillarlo en función precisamente de esa narrativa propia pues, de la leyenda dorada española, que para nosotros pudiera ser la contraparte, la leyenda negra, por muchas razones que no vamos a discutir en este momento. En tal sentido, dándose esta narrativa desde los grandes países o desde los países de Europa, desde los mismos Estados Unidos, nosotros tenemos que responder en ese sentido con la verdad histórica. Sabemos que existen las posiciones historiográficas, pero siempre es importante defender lo nuestro, defender nuestras posiciones y defender nuestros discursos en contra de quienes nos ataquen a nosotros. Decía von Clausewitz, la guerra no es simplemente un acto político, sino un verdadero instrumento político, una continuación de la actividad política, una realización de la misma por otros medios. Todo lo que son los procesos de independencia o el proceso de independencia con sus distintas batallas no es más que la expresión política de la época. La expresión política de la época iba hacia una ideología, en este caso de orden, que propugnaba, pues así de repente nos causa algún escozor en estos momentos, el liberalismo pues, como visión política. Y él lo mencionaba ya Ángel, a veces pensamos mucho en la influencia de la Revolución Francesa o de la Revolución Norteamericana o de la misma Revolución en Haití, pero realmente el discurso político nuestro o el discurso político que comienza a desarrollar el proceso de emancipación viene de la Constitución de Cádiz, de lo que llaman la Constitución gaditana. Es decir, allí es donde están las primeras expresiones, si se quiere, de lucha ideológica, pues, al menos en lengua castellana y al menos asimilable pues, para nosotros en la naciente república o en las nacientes repúblicas en ese momento de habla hispana. Allí es donde encontramos nosotros las primeras expresiones de libertades desde lo ideológico. Pues ya lo mencionaba Ángel, el derecho al voto, mencionaba por allí las libertades económicas y por supuesto el mando Ángel, pues, como uno de los sectores pues, que quería desarrollar el proceso de independencia, evidentemente bebe de esa copa para poder desarrollar un proceso que en principio se da pues, como beneficioso desde el punto de vista económico. Bueno, después suma otros sectores, otros factores. Decíamos temprano, para también el escozor de mucha gente, el primer gran líder social que tuvo Venezuela, decía Chávez en la Academia Militar de Venezuela en el año 2001, fue José Tomás Bóves, porque fue quien aglutinó la expresión, social o de lo que quería el pueblo en ese momento. Entonces, pero realmente es la expresión de lo que se estaba viviendo abajo dentro de lo que era el pueblo venezolano o digamos, de lo que podía llamarlo incipientemente Venezuela en ese momento.
batalla de Ayacucho y quiero tomar esta arenga de Bolívar. Él asume esta frase, dice: soldados, habéis dado la libertad a la América Meridional y una cuarta parte del mundo es el momento de vuestra gloria, donde no habéis vencido. La América del Sur está cubierta de los trofeos de nuestro valor, pero Ayacucho, semejante al Chimborazo, levanta su cabeza erguida sobre todos. Es importante que nosotros veamos la batalla de Ayacucho no desde la expresión individualista. Actualmente los países que la estamos celebrando de manera más vivaz, en este caso, bueno, evidentemente Venezuela, con todas estas actividades propias de la Comisión para el Bicentenario de la Batalla, pero nosotros lo estamos haciendo desde la visión más amplia, porque puede verse desde la visión suramericana, desde la visión latinoamericana, desde la visión inclusive de esa América que se veía en esos momentos sin desplazar lo que es la América portuguesa o la América sajona. Perú lo está celebrando, pero como un proceso de liberación de ellos, como país individualmente. Colombia no lo está celebrando, de hecho lo manifestaron en las redes como que no era algo relevante para ellos como nación. Ecuador lo está haciendo incipientemente, pero lo que quiero decir con esto es que nosotros tenemos que hacer de Ayacucho en el discurso para poder enfrentar esa arena que hay en contra de Venezuela y de los países latinoamericanos. Tenemos que hacer un elemento simbólico, una arenga simbólica sobre esta batalla. Latinoamérica o Sudamérica o los países de habla hispana a veces no estamos consolidados en el tema de nuestra semiótica o nuestra simbología. Yo decía en Guadalajara en estos días, bajo esta misma conferencia, que nosotros los suramericanos o los latinoamericanos tenemos símbolos que tenemos que enarbolar para poder enfrentar ese discurso propio de la leyenda dorada que nos ataca a nosotros como país. Bien sabemos todo lo que está sucediendo desde España y todo lo que de alguna manera se quiere preparar en contra de Venezuela, y hay que responder desde un discurso. Bolívar evidentemente es un símbolo pues, de nuestra latinoamericanidad, de nuestra expresión suramericana. Ayacucho evidentemente bueno, también lo es, y hay que seguir enarbolando esa batalla. Hablábamos también de nuestra configuración étnica, ¿no? Lo que algunos quieren llamarlo el mestizaje, pero eso es parte también de nuestra semiótica, de nuestra simbología latinoamericana. La segunda obra más importante de la literatura española es de un suramericano, ¿sí? En este caso Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Entonces esas son cosas que son símbolos pues, de nuestro acervo latinoamericano, pues, y muchas veces no asumimos pues, esa identidad, como bien olvidamos el desarrollo de estas batallas, como bien quizás no vemos pues, cosas que son propias de nuestra expresión latinoamericana y simplemente las echamos de lado. La nueva canción es la que se expresaba, o la canción de protesta, como la llaman por allí. Víctor Jara, Ali Primera, Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui, eso es nuestro, eso es suramericano, eso es latinoamericano, eso hay que defenderlo. El mismo caso de la figura del Che, no hay expresión más latinoamericana que esa imagen de Córdoba, del Che, que no está en oposición a líderes como Bolívar, sino que simplemente son complementarios, pero son parte, repito, de nuestra simbología latinoamericana, y hay que verlo, como dice Bolívar aquí, desde Ayacucho como un trofeo, pues como una expresión de lo nuestro, de lo que nosotros podemos defender y enarbolar desde Latinoamérica. Hay unos antecedentes, ya Ángel mencionó algunos, yo me voy a pasear rápidamente por ellos, de la batalla de Ayacucho, y que favorecieron evidentemente el finiquito pues, del proceso de independencia en Sudamérica. Uno es el pronunciamiento de Riego, que es un pronunciamiento que precisamente empieza de alguna manera a desarrollar esa estructura liberal de gobierno en España, que va en oposición pues, al absolutismo, y que desde el asumir el poder, en este caso el teniente coronel Rafael del Riego, él cambia la visión
digamos, de ocupación pues, que había y de mantener pues, las provincias, de mantener el coloniaje en América. Tanto es así que ya Ángel lo mencionaba, el teniente coronel de Riego, cuando asume el poder en España, estamos hablando a partir del 1 de enero de 1820, con este pronunciamiento, y los liberales en este caso dicen no vamos a mandar más soldados a lo que es América. Ya el absolutismo tenía 20.000 soldados en puerta para mandarlos a continuar con el conflicto y por supuesto a defender la posición de ellos como realistas en Sudamérica, y tenían 9 bergantines, 9 barcos de gran calado para continuar el proceso, en este caso de consolidación del coloniaje. El teniente coronel de Riego suspende todo financiamiento para lo que era la continuación del proceso de coloniaje, de colonización, y evidentemente no matan ni esos 20.000 soldados ni esos 9 bergantines, y eso por supuesto le da respiro, le da oxígeno pues, a nuestro ejército libertador para poder desarrollar el proceso de independencia y consolidarlo definitivamente. La entrevista de Guayaquil, otro antecedente bien importante, bien relevante, sobre todo porque define la posición del Ejército Unido, Libertador Unido de Colombia frente a otras posiciones políticas que también las había. Ciertamente Bolívar fue defensor de una visión amplia, de una consolidación bien amplia de los procesos de liberación y de independencia. Sin embargo, no era quizás la posición de otros líderes, pues sabemos por la misma revisión historiográfica que hace Vicente Lecura que en el caso de San Martín él quería culminar el proceso de independencia del Perú, pero era para anexar a Guayaquil, al Perú y definitivamente a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Bolívar visionario, y en una visión mucho más de unidad, él dice no, la independencia la vamos a continuar nosotros en el Perú para tratar de defender ya lo consolidado en el caso de Colombia, y por supuesto en el caso de defender a Perú como un país o como una nación en un futuro pues independiente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que tenían esa pretensión de acrecentar también su territorio. ¿Qué sucede con la entrevista en Guayaquil? Dentro de ese denso texto en 2 tomos que precisamente revisa la entrevista, él dice que Bolívar, después de la batalla después de lo que fue Pichincha, Bolívar tenía aproximadamente en su haber entre 9.000 y 10.000 hombres a su disposición. Muy agudo San Martín le dice a Bolívar, bueno mira, yo quiero continuar el proceso de independencia en Perú, pero necesito que me auxilies con unos soldados pues, para yo continuar ese proceso. Bolívar, muy diplomático, le dice, bueno mira, como nosotros tenemos otros procesos de desarrollo, todavía no se ha consolidado porque había ocupación todavía española en Venezuela, el caso del Pasto en Colombia, o sea, no estaba definido el proceso todavía de independencia a un 100%, yo tengo que mantener mis tropas patrocinando. Yo puedo ceder de 1.000 soldados, le dice a San Martín, que contaba con una tropa aproximada de 4.000 hombres, ya bastante desgastada desde el punto de vista moral, desde el punto de vista pecuniario también, y por supuesto San Martín le dice, no, yo con 5.000 hombres no puedo culminar el proceso de independencia del Perú, yo cedo entonces para que usted continúe el proceso. Entonces, teniendo la ventaja política, militar, Bolívar, ni Cándido que fuese, iba a ceder pues esa posición, sobre todo porque después de Ayacucho, la figura política que se erige con más fuerza a nivel suramericano es precisamente Bolívar, y eso permite también la consolidación de Colombia como nación y como proceso político visionario y emancipatorio y de unidad. Hay un elemento importante también que hay que verlo muy de cerca, que es la rebelión del brigadier Pedro Antonio de Olañeta. Esta es una rebelión que se da a consecuencia del divisionismo que hay en España, que también se expresa acá en Sudamérica. ¿Por qué? Pedro Antonio de Olañeta era un defensor de Fernando VII, de la posición absolutista, mientras que al virrey de la Serna lo ubicaban en la posición liberal. De hecho, le endilgan al virrey de la Serna, al mismo general Valdés, a Caratalá, a Monet,
una posición masónica. Eso lo asoma nuestro, yo diría, al respeto de, porque nos formamos de alguna manera leyéndolo, pero ya entendemos que Salvador de Madariaga, bueno, fue tristemente célebre para nuestra historiografía, pero él decía que había una posición liberal también en muchos oficiales, en muchos elementos de la oficialidad española, y que ellos estaban muy proclives, de alguna manera, a no continuar el proceso de colonial. Esa es una posición muy de Madariaga. Sin embargo, Pedro Antonio Olañeta se mantiene firme en el tema de mantener lo que era el Alto Perú, lo que hoy es Bolivia, y Olañeta dice no, se declara en rebelión ante de la Serna, le resta aproximadamente 3.500, 4.000 soldados, tanto a la batalla de Junín como a la de Ayacucho, y eso nos favorece a nosotros en número, por supuesto. Y aparte de eso, al levantarse Olañeta en el Alto Perú, de la Serna tiene que ir a atacar esa posición o a tratar de replegarlo con 3.000 hombres. O sea que aproximadamente 7.000 soldados dejaron de estar a consecuencia de esta rebelión por una posición política interna. 7.000 hombres aproximadamente dejaron de estar tanto en Junín como en Ayacucho, y eso es un elemento bien importante a considerar. La batalla de Ayacucho, como dice acá, es el último gran enfrentamiento entre realistas y patriotas en el suelo suramericano. Con esta ofensiva se sellaría para siempre la posibilidad de retorno del Imperio Español a la América Meridional. Importante comprender un poco lo que decía Ángel, a pesar de que Ayacucho es la batalla más significativa y con la que se cierra nuestro proceso de independencia suramericana, quedaron algunos reductos todavía de españoles. El caso del puerto del Callao, que terminamos recuperándolo en 1826. Fíjense que en el puerto del Callao había 2.500 soldados, número significativo, y así se mantuvo hasta el asedio del 26, que es cuando terminamos ocupando el puerto del Callao. La isla de Chiloé, que tenía aproximadamente 700, 800 soldados españoles, en el resguardo también se mantuvo bajo la posición española hasta 1826, y la región de Pasto. En la región de Pasto, ahí hubo un indígena hecho soldado, Agustín Agualongo, que bueno, avivó allí no solamente a los españoles que había, sino también a los suramericanos y a los colombianos que vivían allí, para hacerle frente, pues, al proceso de independencia desde la posición hispanista, de la posición española. Un indio defensor de la corona española. Eso era Agustín Agualongo, y bueno, Bolívar termina fusilándolo. Los inicios de la batalla ya bien nos asomaba el profesor Abraham Toro. La batalla de Ayacucho, hay que ver en panorámica, empieza casi 2 meses antes de la fecha 9 de diciembre, precisamente porque cuando viene posicionándose desde Junín, desde la zona de Junín en dirección hacia el sur, viene bajando Sucre, también lo viene haciendo el paralelo de la Serna, solo que iban en paralelo, y había momentos en esos 2 meses, de octubre hasta el 9 de diciembre, donde inclusive las tropas se veían, pero Sucre de manera muy hábil retrasó el proceso lo más que pudo, porque la idea era desgastar al ejército español, que tenía bajo coerción a gran cantidad de peruanos, vamos a decirlo. Bueno, el Ejército Unido de Libertador también tenía una gran cantidad, una cantidad importante de peruanos, pero en el caso del ejército de los españoles estaba desertando. Los indígenas que estaban obligados allí a defender la posición hispanista estaban desertando, y eso jugaba, pues, a favor de Sucre. Sucre también en algún momento, carteándose con Bolívar, esperaba refuerzos para estar mejor apertrechado, mejor posicionado para la batalla. Sin embargo, 7 días antes se da una emboscada, que es la antesala de la batalla, que es la emboscada de Corpahuayco, en la cual los españoles la citan como una batalla, en la cual perdemos 300 hombres nosotros. Allí el general Valdés le hace una emboscada al general Córdoba, precisamente atacó el batallón de Córdoba, y allí en esa emboscada introspectiva
perdimos 300 soldados aproximadamente. Ya ese fue el anuncio de que la guerra o la batalla final, perdón, de Ayacucho era inevitable. Repito, Sucre le fue dando largas hasta que, buscando pues, una mejor posición tanto numérica como territorial, pero bueno, ya el 9 de diciembre se hizo, en este caso, inevitable. Hay unos cuestionamientos en torno a la batalla de Ayacucho. Hay quien dice que, por ejemplo, el caso de Mariana, Salvador de Mariana dice en esa biografía, 2 tomos de Bolívar, dice que fue un simulacro. Ese es el planteamiento de Mariana. El caso de César Lima, un poeta, historiador peruano, dice que la batalla nunca sucedió, sino que fue un acuerdo. O sea, hay un discurso, repito, hay una narrativa en contra de nuestros procesos emancipatorios, de nuestros procesos digamos, simbólicos latinoamericanos o sudamericanos, y uno de los cuestionamientos que se hace es porque hubo una, digamos, muy difusiva jornada de fraternización entre ambos ejércitos. Esto, leemos acá casi 3.500 metros sobre el nivel del mar, pasada a las 8 de la mañana, Juan Antonio Monet, general español, hace una avanzada adelantando a su ejército y le plantea al general patriota José María Córdoba. Eran amigos, compartían inclusive, ambos eran miembros de la masonería, tenían ideas liberales y eran considerados amigos, pero bueno, en el campo de batalla no hay amigos, en el campo de batalla hay que enfrentarse cuerpo a cuerpo. La reunión entre Monet y José María Córdoba era en función de que se realizara entre los soldados de ambos bandos una jornada de fraternización antes de la contienda, pues en el campo de batalla había hermanos de sangre, parientes y amigos en filas contrarias, ¿sí? Recordamos a los hermanos Tur, por ejemplo, uno en el bando patriota y otro en el bando, en este caso, de los españoles. Sí, hubo una discusión entre ellos, donde uno le arengaba al otro, Vicente le arengaba a José, le decía, tú estás en el bando equivocado, estás desubicado, y ahí bueno, se pusieron a discutir. Hubo, repito, hermanos de sangre, en este caso, que estuvieron enfrentados. Y bueno, por supuesto, en el marco del Tratado de Regularización de la Guerra de Trujillo, se permitían este tipo de situaciones propias pues, del derecho internacional en respecto a lo que era la guerra, ¿no? Esa jornada de fraternización la cuestionó mucho Madariaga, ya lo vamos a ver más adelante, porque decía Madariaga, bueno, que en una batalla encarnizada no hay espacio para este tipo de cosas. Sin embargo, ya vamos a refutar en gran sentido algunas cosas, ¿no? La guerra de Ayacucho está planteada también como una lucha en la que hubo muchos hermanos de sangre, como lo acabo de mencionar, pues no había más de 500 españoles en la cuadrilla realista, un ejército aproximadamente de 8.400, 8.500 hombres, solamente 500 eran españoles, mientras que en el caso del Ejército Libertador había poco más de 2.000 colombianos, entendiendo en ese momento colombianos como venezolanos, colombianos y ecuatorianos. Los demás eran soldados de origen peruano, y bueno, parece mentira, pero el ejército más europeo era el ejército patriota, porque también estaba allí todo lo que era la delegación británica, ¿no? con estos soldados, el general Miller, que era irlandés, Ferguson, todos ellos. Las fuerzas de combate. El ejército realista tenía una mesurada superioridad numérica y de artillería, alrededor de 9.400 soldados y 14 piezas de artillería contra 8.500 hombres que teníamos los patriotas del ejército libertario respectivamente. En el parte final, las hostilidades arrojaron aproximadamente 2.000 muertos, de los cuales 1.800 pertenecían al bando realista y el resto era del bando patriota. Se dice, los peruanos citan esto como una guerra civil entre peruanos, y repito, ellos defienden a Ayacucho como la batalla que le dio la liberación a ellos como peruanos, más no la liberación de Sudamérica como proceso. Algunos testimonios rápidos sobre lo que es la batalla de Ayacucho. Aquí el general Miller, uno de los decanes de Sucre,
La batalla de Ayacucho fue la más brillante que se dio en América del Sur. Las tropas de ambas partes se hallaban en un estado de disciplina que hubiese hecho honor a los mejores ejércitos europeos. Los generales y jefes más hábiles de cada partido se hallaban presentes. Ambos ejércitos ansiaban el combate y todo el mundo de uno u otro partido se batió no solo bizarramente, sino en la desesperada. Lo que en número faltaba a los patriotas lo suplía su entusiasmo y el íntimo convencimiento de que si eran batidos era imposible retirarse por la posición en la que estaban. Así pues, no fue una victoria debida al azar, sino al resultado del arrojo y a un ataque irresistible, concebido y ejecutado al propio tiempo. Aquí tenemos el testimonio, aquí vemos por qué hablan ellos de una guerra civil peruana. Un testimonio del expresidente en ese momento, José de la Riva Agüero, que para efectos, este es el Funché peruano o el Cazaleón peruano, porque estuvo en algún momento con los patriotas, pero también en algún momento coqueteó, o en muchos momentos también coqueteó con los españoles. El testimonio de la Riva Agüero, en este rincón famoso, un ejército realista, compuesto en su totalidad de soldados naturales del Alto y del Bajo Perú, indios, mestizos y criollos blancos, y cuyos jefes y oficiales peninsulares no llegaban a la 18ª parte del efectivo. Luchó con un ejército independiente, del que los colombianos constituían las 3/4 partes, número que no se corresponde con la realidad, los peruanos menos de 1/4, y chilenos, porteños eran una escasa fracción. De ambos lados corrió sangre peruana. No hay por qué desfigurar la historia, dice la Riva Agüero. Ayacucho, en nuestra conciencia nacional, es un combate civil entre dos bandos, asistidos cada uno por auxiliares forasteros. O sea, él lo ve como una batalla propia del Perú. Este es el testimonio de Antonio José de Sucre. En el campo de batalla ha decidido por fin que el Perú corresponde a los hijos de la gloria. 6.000 bravos del Ejército Libertador han destruido en Ayacucho a los 9.000 soldados realistas que oprimían a esta república. Los últimos restos del poder en América han expirado el 9 de diciembre en este campo afortunado. 3 horas de obstinado combate han asegurado para siempre los sagrados intereses que vuestra excelencia se va a confiar al ejército mío. Esta es una carta que él envía post batalla a Bolívar. Y fíjense esto, en el parte final de la batalla Sucre lo describe muy bien. Se hallan por consecuencia en estos momentos en el poder del Ejército Libertador los tenientes generales La Cerda, Canteral, fueron prisioneros, los mariscales Valdés, todos ellos prisioneros, Caratalá, Monet, Villalobos, los generales de brigada Bedoya, Ferraz, Camba, Somocurcio, Cacho, Ateo, el general Landazuri, una cantidad de coroneles, fíjense, 484 mayores oficiales. La alta oficialidad representaba aproximadamente esos 500 hombres, más de 2.000 prisioneros de tropas, la inmensa cantidad de fusiles, todas las cajas de guerra, municiones y cuantos elementos militares poseían. 1.800 cadáveres, citaba aquí Sucre, 700 heridos han sido las víctimas de la obstinación y de la temeridad española, porque bueno, una de las invitaciones que hizo Sucre en algún momento era no ejecutar la batalla precisamente en el marco de hacer un acuerdo. Sin embargo, los españoles decididos a conservar el territorio dijeron, pero vamos a luchar hasta el final, pero no vamos a desprendernos pues, de nuestras colonias de manera pasiva, sobre todo para el caso de Madariaga que insiste pues, en negar la batalla. El testimonio sobre la contienda, ya para ir avanzando, sobre el mariscal Sucre se dirá, esto lo dice el propio Guillermo Miller, se expuso personalmente durante la acción, se estuvo en el conflicto bregando codo a codo con sus soldados, en donde su presencia podía ser de utilidad con la mayor sangre fría y su ejemplo produjo un completo efecto.
En el caso de John Lynch, el historiador inglés, él dice: como general Sucre era insuperable, un militar valiente, talentoso, infatigable, siempre atento a los detalles, así como al panorama completo. Tenía las cualidades para dirigir la última gran victoria. Los detractores de la batalla, bueno, la primera víctima de 100 kilos, la primera víctima cuando llega la guerra es la verdad, sobre todo por el tema de estas posiciones que asumían historiadores como César Límaco y el mismo Salvador de Madariaga. Se habla de Madariaga habla de una capitulación adelantada como la sonorita, y bueno, es improbable en el caso una capitulación adelantada cuando tú tienes una superioridad numérica, ¿sí? Eso es difícil de creer, y de los españoles que se jugaban pues todo lo que era el desarrollo de sus posibilidades económicas bajo su fruto de estas colonias, más difícil de creer. Es improbable una capitulación adelantada, al menos del bando español, pues como bien indica von Clausewitz en su Tratado de la Guerra, es probable que un encuentro pueda ser evitado por falta de fuerza suficiente, pero no cuando tú superas en fuerza al resto o al otro contendiente, sobre todo porque había más o menos una cantidad de 1000 hombres de diferencia entre los españoles y los patriotas. Esto se suma a que la guerra debe ser considerada siempre como un acto político, y los españoles no estaban ganados a la idea de perder su control territorial sobre la América. Importante considerar también en el marco de esto que plantea Madariaga, y un poco lo mencionaba Ángel, los españoles nunca abandonaron la idea de seguir pues, en América, pues, como en Sudamérica o en la América hispana. Siempre, inclusive, durante todo el siglo XIX hubo intentos de recuperación de ciertos espacios, por tanto es difícil creer pues, que los españoles estaban dispuestos a capitular para irse pues, del continente. En cuanto al tema de los detractores de la batalla, es imposible pues, que en una batalla donde haya una simulación o digamos un consenso, tú captures al alto generalato del otro bando, y en el caso del virrey de la Serna, de paso con 6 disparos en el cuerpo. En el caso del general Bonet, con un disparo o una herida en la cabeza también de bala superficial. Entonces es difícil creer bajo esos argumentos que la batalla no se dio como, sobre todo porque hay quienes preguntan también ¿dónde están los muertos de Ayacucho? Esa es una de las grandes preguntas que se hace el historiador César Lima con Perú, y resulta que si la batalla estaba compuesta por peruanos, cada quien, en el marco de que había peruanos de una misma familia participando, cada quien recogió sus muertos y los sepultó así, tal cual los enterró en el patio de su casa. No hubo pues, un espacio mortuorio pues, para todos los soldados que fallecieron. Cada quien recogió sus muertos, y eso han sido estudios y descubrimientos que se han venido llevando ya en estos últimos momentos, porque sobre la base de esas preguntas que han querido también cuestionar el tema de Ayacucho. La falacia que Ana Arendt decía: si algunos son incapaces de imparcialidad, ya que fingen amar a su pueblo tanto como para rendirle continuamente un halagador homenaje, entonces no hay nada que hacer. O sea, la posición de Madariaga, o sea, cegado totalmente en defensa de la leyenda dorada. Madariaga, como dije ahorita, niega la posibilidad de una fraternización, como ya lo mencioné, y, bueno, y obvia batallas históricas que han habido en el mundo, donde han habido jornadas de fraternización. Por ejemplo, la batalla de Fuentes de Oroño, una batalla entre portugueses e ingleses contra, en este caso, los españoles, en el marco de lo que eran las guerras napoleónicas. Allí hubo una jornada de fraternización previamente, donde inclusive los soldados antes de la batalla pudieron compartir unos con otros antes pues, de ir a la contienda. El caso de la batalla de Salta también, una batalla que se desarrolló en el proceso de independencia, en este caso ya hacia las Provincias Unidas del Río de la Plata, que se dio en Argentina. Allí, como diría un amigo mío, ahí compartieron durante 3 días, y antes de la batalla los bandos rivales, o sea que eso podía darse, es como vemos nosotros por ejemplo la batalla de Waterloo. La batalla de Waterloo
Napoleón se reúne con Wellington días antes pues, para coordinar pues, los elementos propios de la batalla, con guantes blancos, con una botella de vino. O sea, eso se permitía pues, en la batalla, pero Madariaga lo ve para Europa, pero no lo ve para nosotros los suramericanos o los latinoamericanos. Que hay, bueno, en el marco del Tratado de Armisticio y Regularización de la Guerra se podían hacer este tipo de fraternizaciones precisamente porque es un tratado que buscaba, pues, de alguna manera, aunque la guerra es lo más inhumano que hay, buscaba humanizar la guerra de alguna manera. Es el primer antecedente histórico, como mencionó el profesor Abraham, de lo que es el derecho internacional humanitario para los conflictos bélicos. Madariaga también habla de que la superioridad numérica española de alguna manera él plantea que un ejército superior en número, instrucción y disciplina con una artillería hasta 7 veces mayor se da por derrotado en menos de 2 horas cuando todavía le quedaban 2.000 soldados que tuvo que rendir después. Entonces, bueno, Madariaga obvió la batalla de las Termópilas, donde hubo un conflicto enmarcado en la Segunda Guerra Médica, donde se enfrentaron pues, griegos espartanos contra los persas, donde hablábamos allí de que los persas duplicaban pues, el número a los griegos. El caso, por ejemplo, también de la batalla de Canas, una batalla donde Aníbal Barca con 45.000 soldados derrota a 90.000 soldados romanos. Y bueno, la más emblemática o más cercana, la batalla de las Peceras del Medio, 153 lanceros contra 1.200 soldados españoles y Páez arrasó con esos soldados, con esos 1.200 soldados, tanto así que Pablo Morillo dijo allá en España, dijo: denme un Páez y 1.000 lanceros venezolanos o 1.000 lanceros llaneros, y le dijo al rey: impongo a Europa su fin. O sea que la superioridad numérica no es un condicionante para tú decir que se pueda desarrollar una batalla. El caso de la capitulación dice Madariaga que fue extremadamente generosa. Le garantizó derechos de traslado, dinero, le garantizó los derechos religiosos a todo aquel que en este caso luchó pues, en el bando realista, y en base a eso él decía: bueno, una capitulación tan generosa implica que hubo un acuerdo previo. No necesariamente. Cuando los españoles terminaron de sacar a los moros de la península ibérica, hubo también una capitulación extremadamente generosa que protegió tanto pecuniariamente como en los derechos religiosos a los moros que salían de España en ese momento. Se le olvidó ese capítulo de su propia historia a Madariaga. Y bueno, en este caso cualquier precio no es elevado, pues, en función de sacar a un imperio de un país. Eso también es importante. La leyenda dorada de la negación de nuestra historia latinoamericana. Ya con esto vamos finalizando. ¿Cómo se dieron las batallas tanto de Junín y Ayacucho en la mediática del momento, en la prensa del momento? Fíjense, Junín en la prensa española, la Gaceta de Madrid y el diario Balear relataban que el día 17 de septiembre, días después de la batalla de Junín, un triunfo realista decisivo, decían ellos allá en España. Fíjense cómo los medios de comunicación, no solamente ahorita, sino ya eso es histórico, tergiversaban la información. Un triunfo realista decisivo y completo en el Perú, entre Huamanga y el Cusco, que era la zona donde estaba Junín, el día 6 de agosto. La misma falsa noticia había sido reproducida por la Gaceta de Madrid, y esta última afirmaba además que la batalla había concluido con la muerte de los generales Miller, Córdoba, Necochea y Sucre. O sea que los que pelearon en Ayacucho fueron 4 fantasmas. ¿Sí? Vemos cómo la mediática, y aquí quiero ver, o sea, cómo nos ataca pues, a nosotros históricamente. En el caso de Ayacucho, en la prensa española, el diario Balear publicaría finalmente un extracto de otro periódico de la época, que es el Correo de Cádiz, en el que ellos decían que Olañeta que se negó a combatir en Ayacucho,
que dividió al ejército español, que Olañeta estos días después de la batalla se estaba reorganizando para retomar o reconquistar las colonias en Sudamérica. Y el diario Balear publicó en junio de 1825, tiempo ya después, bajo el título Las consecuencias de Bolívar sobre la capitulación de Ayacucho, indicando que Bolívar no había cumplido con las condiciones de la capitulación, cuando más bien hubo cuestionamientos acá por la cantidad de dinero que se les dio en función, se le pagaron los sueldos caídos a los españoles para que se fueran, que era algo que tenía que pagar, la corona española lo pagó, lo pagamos nosotros, con tal de que ellos se fuesen sobre la base de esa capitulación. Ya finalmente, volviendo al tema inicial, al planteamiento inicial, Ayacucho como símbolo de la unidad latinoamericana. La tarea es vencer las posiciones historiográficas, regionalistas y nacionalistas bajo un discurso de unidad. No podemos seguir viendo Ayacucho como la participación de los colombianos, de los venezolanos, como la está celebrando Perú, como un proceso de independencia, repito, propio de ellos, pues, como nación, como país. Tenemos que verlo en la visión sudamericana o latinoamericana, repito, como un símbolo de nuestra identidad latinoamericana y defenderlo, pues, frente al ataque de esa narrativa tanto española, norteamericana. Yo quiero cerrar con esta frase que nos dejó Chávez cuando la cumbre de la CELAC, que es importante que la retomemos en función precisamente de esto, pues, de retomar nuestra identidad latinoamericana. Estamos poniendo aquí la piedra fundamental de la unidad, la independencia suramericana. Entre nosotros no habrá guerras ni más conflictos, sino integración, hermandad, paz, unión y comprensión de los problemas de cada uno, de cada país. O somos una sola patria o no seremos patria. Es el tiempo de América Latina y el Caribe construyamos un espacio geopolítico tal cual era el proyecto de Bolívar. Estamos aquí para hacer realidad esos planes, para que esto tenga sentido, si no estaríamos condenados. La integración es ahora.